A menudo, las personas nos engañan y nos mienten. Incluso tú habrás mentido en alguna ocasión. Pero, ¿quieres saber los trucos para saber si alguien te está engañando o mintiendo? En el video de hoy, te voy a mostrar las frases y métodos más comunes que una persona te dice y hace cuando te está engañando. Qué bien que has llegado aquí. A partir de hoy, no permitirás que nadie se ría de ti a tus espaldas nunca más. Lo importante es que seas muy observador, porque no te vas a ver todo el video si no notas estos cambios sutiles, pero que son constantes en una persona traicionera. Bien, ¿quieres conocer estos métodos de engaño para que no te vean más la cara de tonto? Bueno, toma papel y lápiz y comencemos. Número 1. Serán extrañamente cronológicos. Las personas que recurren a la mentira suelen tejer sus relatos de manera extremadamente cronológica, como si estuvieran siguiendo un guión aprendido, tal y como señala el experto en detección de mentiras, Paul Cowell. A diferencia de quien narra un hecho con veracidad, que tiende a enfocarse en los puntos más relevantes y luego va rellenando con detalles, el mentiroso sigue un orden estricto, casi mecánico. Cowell explica que, cuando no hay nada que ocultar, lo primero que recordamos es la pieza central del evento y luego el resto fluye de forma natural. Sin embargo, cuando se trata de una mentira, la historia ha sido ensayada y estructurada, dando lugar a un relato que avanza de forma lineal, desde el principio hasta el final, sin saltos ni rodeos. ¿Por qué este comportamiento? Los mentirosos, al estar elaborando un discurso falso, deben esforzarse por mantener la coherencia y evitar contradicciones. El orden cronológico les sirve como una especie de guía, permitiéndoles recordar los detalles que han inventado y mantener una narrativa consistente. Un ejemplo, imagina que alguien te cuenta sobre una experiencia reciente en la que presenció un accidente de tráfico. Si la persona está siendo sincera, es probable que comience describiendo el impacto inicial, el estado de los vehículos y las personas involucradas, y luego progresivamente vaya narrando los detalles adicionales, como la llegada de la policía o la asistencia médica. En cambio, un mentiroso posiblemente iniciaría el relato desde el principio, contando dónde se encontraba, cómo se dirigió al lugar del accidente, que vio exactamente en cada momento, y finalizaría con una descripción precisa del desenlace. Es importante recordar que este comportamiento no es una prueba definitiva de engaño. Existen personas que, por su forma natural de expresarse, tienden a ser muy organizadas y metódicas en sus narraciones, incluso cuando cuentan la verdad. Sin embargo, la pauta cronológica sí puede ser una señal de alerta que nos invite a prestar mayor atención a otros indicios, como inconsistencias en el relato, lenguaje corporal inusual o cambios en la voz. En definitiva, la próxima vez que escuches un relato que parezca demasiado ordenado y estructurado, no dudes en aplicar esta técnica de análisis. Si la persona está siguiendo un guión preestablecido, es probable que esté tratando de ocultarte algo. Número 2. Sus sentencias pueden estar llenas de calificadores. Las mentiras no siempre se presentan de forma directa y evidente. En ocasiones, las personas recurren a estrategias más sutiles para ocultar la verdad, como la omisión de información crucial o la simulación de olvidos. En estos casos, prestar atención a la forma en que responden a las preguntas puede ser crucial para detectar sus intenciones. El psicólogo clínico, Dr. Gary Clemandy, señala que cuando alguien miente por omisión, a menudo responderá a las preguntas con otras preguntas. Es una táctica para desviar la atención, ganar tiempo para pensar en una respuesta o simplemente evitar dar una respuesta directa. Coloquemos un ejemplo de esta técnica. Elaine le pregunta a su amiga si está teniendo una aventura con George. La amiga, visiblemente incómoda, responde con un rotundo,
¿Por qué pensarías que estoy teniendo una aventura con George, evadiendo la pregunta original y sembrando dudas en el IN? La respuesta evasiva y la pregunta retórica son señales que pueden indicar que el individuo está tratando de ocultar la verdad. Otro indicador importante a tener en cuenta es el lenguaje que utiliza la persona. Las personas que mienten por omisión suelen utilizar frases vagas e imprecisas, como creo, probablemente, más o menos, tal vez, yo estaba o empecé a. El Dr. Clemente explica que este tipo de lenguaje vago permite al mentiroso dejarse espacio para la ambigüedad y la reinterpretación en caso de que se le presione por más detalles. Por ejemplo, si alguien te dice, empecé a conducir al trabajo y luego, cuando llegué allí, es probable que haya omitido o alterado lo que sucedió en el trayecto, utilizando la frase inicial para crear una narrativa incompleta. Número 3. Ellos sonarán diferentes. La capacidad de interpretar las señales verbales no lingüísticas, tales como el tono, el volumen, el ritmo y la entonación, es una herramienta poderosa en la comunicación humana. Estos elementos pueden proporcionar una comprensión más profunda de las intenciones y emociones subyacentes de una persona. Según expertos en el campo, las personas que son veraces tienden a mantener un patrón de habla uniforme y constante. Por otro lado, aquellos que están fabricando una mentira a menudo exhiben una cadencia irregular en su discurso, con notables fluctuaciones en la entonación y la fuerza de la voz. Estos expertos señalan que el estrés puede tener un efecto significativo en la comunicación verbal. Por ejemplo, una persona estresada puede experimentar un aumento en la altura de su tono, lo que puede ser un indicador de ansiedad o incomodidad. Además, el ritmo de su habla puede verse afectado, puede ralentizarse a medida que intentan formular sus pensamientos con cuidado o acelerarse debido a los nervios. Estos cambios en la comunicación no verbal pueden ser sutiles y requieren una observación atenta para ser identificados correctamente. Sin embargo, son increíblemente reveladores y pueden ofrecer pistas valiosas sobre la veracidad de las declaraciones de una persona. La habilidad para detectar estas variaciones puede ser especialmente útil en situaciones donde la honestidad es crítica, como en interrogatorios legales o negociaciones importantes. Aunque no es una ciencia exacta, el análisis de estas señales no lingüísticas puede ser una herramienta complementaria valiosa para evaluar la credibilidad de un individuo. Número 4. Escuche atentamente las palabras que usan. En un estudio pionero, el profesor de psicología de la Universidad de Texas en Austin, James W. Pennebaker, junto con su colega Diane Berry, se sumergieron en el análisis de vastas cantidades de datos lingüísticos recopilados a través de un sofisticado programa de análisis de texto. Su investigación reveló patrones lingüísticos distintivos que podrían ser indicativos de que una persona no está siendo completamente honesta. Los investigadores descubrieron que aquellos que intentaban ocultar la verdad tendían a evitar ciertos tipos de palabras que podrían considerarse reveladoras de sus verdaderas intenciones o pensamientos. Curiosamente, los individuos que no decían la verdad mostraban una marcada disminución en el uso de pronombres en primera persona. Palabras como yo, mío y nosotros eran notablemente escasas en sus declaraciones. Esto podría interpretarse como un intento inconsciente de distanciarse de la declaración y, por lo tanto, de la responsabilidad de la misma. Además, estas personas también evitaban palabras que denotan procesos cognitivos, como considerar, entender y pensar. Esto sugiere que podrían estar menos inclinados a reflexionar o analizar abiertamente sus pensamientos durante la conversación, posiblemente para evitar revelar demasiado. Otro hallazgo interesante fue la reducción en el uso de palabras exclusivas, como pero, excepto y sin. Estas palabras suelen introducir una calificación o excepción en una declaración, lo que podría requerir una explicación más detallada y, por ende,
aumentar el riesgo de exponer una mentira. Por otro lado, el estudio encontró un aumento en el uso de palabras asociadas con emociones negativas. Términos como odio, ira y enemigo eran más prevalentes, lo que podría reflejar un estado emocional subyacente turbulento o la intención de desviar la atención de la verdad. Además, los verbos de movimiento, como caminar, correr y mover, se utilizaban con mayor frecuencia. Esto podría ser una táctica para cambiar el foco de la conversación de los hechos internos a acciones externas, posiblemente como una forma de evasión. La investigación de Pennebaker y Berry, por lo tanto, proporciona una ventana fascinante a la psicología del lenguaje y ofrece herramientas valiosas para aquellos interesados en la detección de engaños, desde profesionales de la ley hasta psicólogos y lingüistas. Su trabajo subraya la complejidad de la comunicación humana y cómo nuestro uso del lenguaje puede ofrecer pistas sutiles, pero significativas, sobre nuestras verdaderas intenciones y sentimientos. Número 5. Gaslighting. El fenómeno conocido como gaslighting se refiere a una técnica de manipulación psicológica alarmantemente insidiosa y astuta en la que el manipulador, ya sea un individuo o un colectivo, siembra sistemáticamente la duda en la mente de su víctima. Esta táctica se lleva a cabo con el fin de hacer que la persona afectada cuestione sus propios recuerdos, percepciones y, en última instancia, su cordura. A través de una serie de afirmaciones y acciones engañosas, el manipulador intenta desestabilizar y desorientar a la víctima. Las frases como "te estás imaginando cosas", "eso no ocurrió como tú piensas" o "estás siendo paranoico", "tu comportamiento es irracional" son herramientas lingüísticas típicas utilizadas en este proceso. La víctima, atrapada en una red de falsedades, puede encontrarse enfrentando reproches y comentarios despectivos, como "¿por qué no puedes permitirme tener amigos sin reaccionar de esa manera?" o "en serio, ella es solo una amiga, no entiendo por qué te comportas de forma tan desquiciada". Estos comentarios no solo son hirientes, sino que también son parte de una estrategia más amplia para socavar la confianza en sí mismo de la víctima y alterar su sentido de la realidad. El gaslighting es un abuso emocional que opera de manera subrepticia, erosionando lentamente la estabilidad mental de la persona afectada. Puede ser particularmente destructivo porque, a diferencia de otras formas de abuso más evidentes, el gaslighting se infiltra en la psique de la víctima de manera que a menudo pasa desapercibido hasta que el daño es considerable. Este tipo de manipulación puede manifestarse en relaciones personales íntimas, donde el equilibrio de poder se inclina hacia el manipulador, pero también es prevalente en entornos más amplios, como el lugar de trabajo, donde las dinámicas de poder pueden ser explotadas, o incluso en la arena política, donde se utiliza para influir y controlar la opinión pública. Reconocer y comprender el gaslighting es un paso fundamental para poder contrarrestarlo y protegerse de sus efectos nocivos. Es esencial ser consciente de que ninguna persona tiene el derecho de manipular los sentimientos o la percepción de la realidad de otra. Aquellos que se encuentran en situaciones de gaslighting deben saber que buscar apoyo profesional, como terapeutas o consejeros, o el consejo de personas de confianza, es un paso valioso y necesario hacia la recuperación. El empoderamiento personal y la reafirmación de la propia realidad son cruciales en el proceso de sanación. Además, la educación y la concienciación sobre el gaslighting son herramientas poderosas para prevenir su ocurrencia y apoyar a aquellos que han sido afectados por esta forma de abuso psicológico. En última instancia, el conocimiento y la comprensión del gaslighting no solo benefician a las víctimas individuales, sino que también contribuyen a la creación de una sociedad más informada y empática, donde tales tácticas de manipulación son reconocidas y rechazadas colectivamente. Número 6. Cobertura de sus declaraciones. Hasta donde recuerdo, en el complejo entramado de la comunicación humana,
aquellos que tienen la intención de engañar a menudo adoptan una postura de cautela. Esta cautela se manifiesta en su tono de voz, que puede volverse más bajo y suave, como si intentaran no llamar la atención sobre sus palabras. Es común que soliciten aclaraciones adicionales sobre las preguntas que se les presentan, utilizando frases interrogativas como ¿a qué te refieres exactamente? ¿O podrías explicar más sobre eso? Estas solicitudes de clarificación pueden ser un intento de ganar tiempo para formular una respuesta que parezca creíble. Además, es habitual que utilicen frases calificadas para matizar sus afirmaciones, como si estuvieran construyendo una barrera entre ellos y la información que proporcionan. Frases como hasta donde puedo recordar, si lo consideras detenidamente, según mi recuerdo o desde mi punto de vista son ejemplos de esta táctica. Estas expresiones sugieren una falta de certeza o un deseo de no comprometerse plenamente con la declaración que están haciendo. Es importante señalar que el uso de declaraciones calificadas no constituye una prueba irrefutable de que una persona está mintiendo. Sin embargo, cuando alguien recurre a ellas con frecuencia, puede ser una señal de alerta que indique que no están compartiendo todo lo que saben. La sobreutilización de estas frases puede ser una estrategia para mantener una distancia segura de la verdad, permitiéndoles negar responsabilidad o retractarse de sus palabras si se enfrentan a contradicciones o pruebas en contra. La comunicación honesta y directa, por otro lado, se caracteriza por afirmaciones claras y sin ambigüedades. Cuando las personas hablan con sinceridad, tienden a usar un lenguaje más directo y a comprometerse con sus palabras. Por lo tanto, un patrón de comunicación que incluye un exceso de frases calificadas y solicitudes de aclaración puede ser motivo de sospecha. Aunque no es un indicador definitivo, es un factor que debe considerarse al evaluar la veracidad de las declaraciones de alguien. En resumen, mientras que todos utilizamos frases calificadas en algún momento para expresar incertidumbre o modestia, un patrón constante de su uso en el contexto de evasión puede ser revelador. La comunicación es un arte delicado, y la detección de engaños requiere una observación cuidadosa de los patrones de habla y comportamiento. Si bien no se debe saltar a conclusiones precipitadas, es prudente estar atento a las que pueden indicar que alguien no está siendo completamente abierto y honesto en sus interacciones. Número 7. Haciendo declaraciones radicales. Nunca lo haría o siempre. Las personas que recurren a la ambigüedad y a las generalizaciones excesivas a menudo lo hacen con la intención de eludir la presentación de información precisa y verificable. Esta estrategia de comunicación se caracteriza por el uso del lenguaje vago y declaraciones absolutas como nunca lo haría o siempre, que, aunque pueden parecer convincentes, carecen de la sustancia necesaria para ser consideradas creíbles. Al evitar deliberadamente los detalles específicos, estos individuos navegan por los márgenes de la verdad, utilizando afirmaciones amplias y sin fundamento que son difíciles de desmentir debido a su falta de concreción. En contextos como las entrevistas de trabajo, donde la precisión y la honestidad son de suma importancia, estas tácticas de evasión son particularmente transparentes. Los candidatos que no son completamente confiables pueden tender a sobrevalorar sus capacidades o experiencias, inflando sus cualificaciones sin proporcionar ejemplos concretos o evidencia que respalde sus afirmaciones. Expresiones hiperbólicas como nunca lo haría, siempre o lo he hecho 1.000.000 de veces pueden sonar grandilocuentes y carecer de sinceridad si no se acompañan de pruebas tangibles. La detección de estas tácticas de comunicación es crucial, ya que pueden ser indicativas de una falta de transparencia o de un intento de manipulación. Al prestar atención a la falta de detalles específicos y al uso frecuente de generalizaciones, es posible identificar cuando una persona puede estar intentando desviar la conversación lejos de la realidad.
La insistencia en declaraciones radicales, sin el apoyo de datos fácticos, puede ser un signo revelador de que la persona está tratando de ocultar la verdad o de engañar a su interlocutor. Por lo tanto, es importante fomentar un diálogo que valore la precisión y la claridad, y que desaliente el uso de afirmaciones exageradas que no reflejen la realidad. Al hacerlo, se promueve un intercambio de información más auténtico y se reduce la probabilidad de malentendidos o desinformación. En última instancia, la comunicación efectiva se basa en la confianza y la integridad, y reconocer las señales de comunicación engañosa es un paso fundamental para mantener esos valores. Número 8. Busque silencio, ataques personales o repita la pregunta. En la compleja danza de la comunicación humana, hay ciertos patrones y comportamientos que pueden indicar deshonestidad. Pamela Mayer, autora y experta en el lenguaje corporal, sugiere que un cambio repentino hacia el silencio puede ser una señal de que alguien está mintiendo. Este fenómeno ocurre porque el estrés psicológico activa nuestro sistema nervioso autónomo, lo que puede resultar en una disminución de la producción de saliva, dejando la boca seca y dificultando el habla. Además, los expertos en inteligencia Philip Houston, Michael Floyd y Susan Carnesaro, quienes han dedicado sus carreras a detectar el engaño, observan que una táctica común para desviar la atención es lanzar ataques personales en lugar de abordar directamente las preguntas que se les plantean. Esta estrategia está detalladamente descrita en su obra Spadola, donde comparten sus conocimientos y experiencias en el campo del espionaje. Por otro lado, el profesor de psicología de la UCLA, R. Edward Gasselman, en un estudio publicado en 2011, identificó que una tendencia entre las personas que mienten es la de repetir la pregunta formulada, posiblemente como una técnica para ganar tiempo y fabricar una respuesta creíble. Este hallazgo se suma a una serie de indicadores que, aunque no son concluyentes por sí solos, pueden proporcionar una ventana hacia las verdaderas intenciones de una persona cuando se combinan. La detección de mentiras es una habilidad que combina la observación aguda con el conocimiento de la psicología humana. Y, aunque no es infalible, el estudio de estos comportamientos proporciona herramientas valiosas para aquellos interesados en descubrir la verdad. Número 9. La negación. La negación es una herramienta psicológica compleja que a menudo se utiliza para distorsionar la realidad y engañar a las personas. Este mecanismo de defensa puede manifestarse en diversas formas, desde la negación simple de los hechos hasta la construcción de elaboradas excusas para ocultar la verdad. Por ejemplo, una persona podría insistir en que no estuvo presente en un lugar específico, a pesar de las evidencias que sugieren lo contrario, no estaba en ese restaurante con nadie y, mucho menos, con otra mujer, podrían decir, intentando convencer a otros de que cualquier observación contraria es un error o una confusión. Este tipo de negación no solo busca rechazar la realidad, sino también sembrar la duda en la mente de los demás, llevándolos a cuestionar su propia percepción y memoria. La negación, como forma de engaño, es particularmente dañina porque ataca la confianza y la comunicación honesta entre las personas. Al negar la realidad de una situación, el individuo no solo se engaña a sí mismo, sino que también intenta manipular la percepción de los demás. Esto puede llevar a un ciclo destructivo de desconfianza y malentendidos, donde la verdad se vuelve cada vez más difícil de discernir. Además, la negación puede ser utilizada para evadir la responsabilidad, permitiendo que la persona evite enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al afirmar que tenía que ser alguien más a quien tu amigo viera, se intenta desviar la atención y la culpa, creando una narrativa alternativa que exculpa al individuo de cualquier implicación. La negación deliberada de la realidad socava la confianza y el respeto mutuo, elementos fundamentales para cualquier relación saludable y funcional.
Para contrarrestar la negación como forma de engaño, es esencial fomentar un ambiente de apertura y honestidad. Esto implica cultivar la capacidad de admitir errores y aceptar la realidad, incluso cuando es incómoda o desfavorable. También es crucial desarrollar habilidades de comunicación efectiva y escucha activa para que todas las partes involucradas puedan expresar sus perspectivas y llegar a un entendimiento común. En última instancia, reconocer y abordar la negación requiere valentía y autoconciencia, cualidades que permiten a las personas enfrentar la verdad y trabajar hacia soluciones constructivas, en lugar de caer en el engaño y la evasión. Número 10. Desviación, cambio de culpa. Y, por último, tenemos la desviación o cambio de culpa, que es una táctica de engaño psicológico donde una persona intenta transferir la responsabilidad de sus propias acciones a otra, a menudo para evitar las consecuencias negativas de su comportamiento. Este mecanismo de defensa puede manifestarse en diversas formas, como acusaciones infundadas o excusas irracionales. Por ejemplo, una persona puede decir nunca me prestas atención para justificar su infidelidad, sugiriendo que la falta de atención es la causa de su mal comportamiento en lugar de asumir la responsabilidad personal. Otras frases comunes incluyen, tú me hiciste algo similar, lo que implica que las necesidades insatisfechas justifican las acciones dañinas, o al menos ella me escucha, lo que desvía la culpa al comparar y minimizar la importancia de los sentimientos de la pareja o amigo. Las excusas, como estaba borracho o tengo una adicción y no puedo evitarlo, buscan evadir la responsabilidad, sugiriendo que el control sobre las acciones estaba comprometido. De un mismo modo, me has estado engañando demasiado intenta reflejar la culpa, mientras que no me darás lo que necesito coloca la carga de la satisfacción personal en otra persona. Estas tácticas pueden ser particularmente dañinas, ya que no solo evitan que la persona asuma la responsabilidad, sino que también pueden causar daño emocional a quienes son indebidamente culpados. La desviación de culpa es, por lo tanto, una forma de manipulación que puede erosionar la confianza y la comunicación en las relaciones interpersonales, creando un ciclo destructivo de acusaciones y resentimientos. Bien, para más consejos como este, solo debes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si tienes algún conocido que necesite de estos consejos, comparte este video para ayudarlo. Puedes contribuir a que la familia estoica siga creciendo dándole like también al video. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente intervención estoica.